¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de tu curso de lenguaje. Hoy día, 20 de julio del año 2020, debemos empezar pues con un tema importante, ¿no es cierto? Ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos de primaria y de secundaria del Colegio G-Uni en Cañete, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a hacer, ¿no es cierto?, un análisis exhaustivo. Primero recordando los conceptos que ya hemos aprendido en clases anteriores y luego viendo pues estas novedades en tanto a la acentuación, ¿cierto? Por eso el día de hoy el tema es reglas de acentuación especial, ¿cierto? Y cuando hablamos de acentuación especial, hablamos de palabras que son excepciones a la regla, ¿correcto? Que establecen ciertas excepciones, ¿correcto? Para hablar de la excepción, primero tenemos que hablar, ¿no es cierto? Y ya hemos visto lo que es el acento, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el acento? Hay que recordar que el acento es la mayor fuerza de voz que tiene una palabra, ¿no es cierto? La palabra está construida por sílabas y dentro de estas sílabas, ¿no es cierto?, hay una que tiene una mayor fuerza de voz. A esa sílaba que tiene una mayor fuerza de voz se le llama acento, ¿no es cierto? Ahora, la semana pasada hemos visto que el acento manifiesta ciertas reglas y por eso, ¿no es cierto?, las palabras pueden clasificarse según la posición del acento y también, ¿según qué, profesor? Según de alguna manera, según la clasificación de estas, ¿correcto? Según la clasificación de estas. Entonces, según la posición del acento, vamos a encontrar pues las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿no? Y esto también ciñe a la clasificación y a las normas que de alguna manera ya hemos podido desarrollar. Entonces, por ejemplo, yo debo recordar que las palabras agudas se tildan en la última sílaba, que las palabras graves se tildan en la penúltima sílaba, que las esdrújulas se tildan en la antepenúltima sílaba y que las sobreesdrújulas se tildan en la transantepenúltima sílaba, ¿no es cierto? Hay que recordar que las reglas establecidas entre estas palabras, tanto agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, se siguen a reglas de acentuación general que ya hemos podido ver la semana pasada, ¿no es cierto? Eso es importante recordarnos. Ahora, hablar de la acentuación especial no solamente es hablar de la excepción a estas reglas, sino que también hay que hablar de las reglas de acentuación especial, fijándonos en qué tipo de palabras, ¿no es cierto?, vamos a tildar y por qué estas palabras entran en esta excepción, ¿no es cierto? Por eso el día de hoy vamos a ver 4 tipos de reglas de acentuación especial y de alguna manera algunas condiciones que se derivan de las mismas, ¿ya? Ahora, primero tenemos que hablar de la tilde por hiato acentual. También saben cómo se le llama a este tilde por hiato acentual, también se le llama tilde robúrica o también le dicen disolvente. Profe, ¿por qué le dicen robúrica? Le dicen robúrica porque es la tilde que representa al hiato acentual. ¿Y por qué es disolvente? Porque definitivamente las sílabas deben separarse o las vocales deben separarse en 2 sílabas diferentes, porque esa es la condición del hiato acentual. Hay que recordar que el hiato acentual o la tilde por hiato acentual, ¿no es cierto?, representa a los hiatos formados por la combinación de una vocal cerrada, ¿no es cierto?, IU, tónica, ¿no es cierto?, mayor fuerza de voz, y una vocal abierta, AEO, siempre llevan tilde sobre la vocal cerrada. Eso es importante recordarnos. O sea que, profesor, el hiato acentual representa ¿qué? Representa la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada, pero la vocal cerrada lleva la tilde, ¿correcto? Eso es lo que de alguna manera se representa. Por ejemplo, aquí tengo de alguna manera la palabra raíz, ¿no es cierto? Entonces yo lo voy a separar así, raíz, ¿correcto? Raíz, ¿te das cuenta? Profesor, ¿tiene 2 núcleos vocálicos, sí o no? Claro, tiene 2 núcleos vocálicos, mira. La A y la I, ¿no es cierto? ¿Y por qué se separan? Porque son disolventes, ¿te das cuenta?
O sea que acá está la mayor fuerza de voz, ¿no es cierto? Esta palabra se convierte en una palabra ¿de qué tipo? Una palabra aguda, mira. Aguda, ¿no? Porque de alguna manera la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, la palabra búho, mira, la palabra búho, como de alguna manera se subdivide, mira. La palabra búho es así, ¿no? O, ¿no es cierto? Profesor, es una palabra grave, ¿no? Claro, mira, acá están los núcleos silábicos, ¿no es cierto? Por acá represento los núcleos silábicos. Profe, y esta palabra, si la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, o sea, esta es una palabra grave, ¿no? Grave. ¿Te das cuenta? O sea que, profesor, pero si acá lleva la H no impide la concurrencia vocálica. Recuerda eso. O por ejemplo, la palabra poseía. En poseía vamos a encontrar de alguna manera dos hiatos acentuales. ¿Ah? Mira por acá. Poseía, mira. ¿Cómo sería? ¿Te das cuenta? Mira, entonces, ¿cómo se separa, profesor? Profesor, mire por acá, ¿no es cierto? Por acá, ¿no es cierto? O de alguna manera puedo decirlo así, ¿no? Puedo decirlo también así, ¿ah? ¿no es cierto? Ahí está. Por ejemplo, ¿no es cierto? Puede ser, ¿no? Que podamos encontrar acá una relación inmediata, ¿no es cierto? Aquí y acá también, ¿no es cierto? Aquí también. O también podemos separarlo, ¿no es cierto? Y decir así, ¿no? También, ¿no es cierto? Porque acá se pueden formar, ¿no es cierto? Dos, ¿qué cosas? Dos hiatos acentuales, ¿no es cierto? O sea que la palabra siempre será una palabra grave, ¿no? La mayor fuerza de voz, ¿dónde está? En la antepenúltima sílaba, ¿no es cierto? Hay que recordarles eso, chicos, porque después nos podemos confundir. Hay que recordar además que, profesor, pero si acá hay tres vocales, ¿no es triptongo? No. Recuerden que el triptongo se forma por la unión de dos vocales cerradas y una vocal abierta, y la vocal abierta es tónica. ¿Correcto? Entonces, profesor, esta tilde, ¿no es cierto?, que representa de alguna manera que representa el hiato acentual, también se le llama rubúrico visualmente porque es la unión de una vocal cerrada más una vocal abierta, donde la vocal cerrada tiene la mayor fuerza de voz, ¿no es cierto? Esto es muy importante recordarles, ¿ya? Porque si no, después nos podemos confundir. ¿Correcto? Ahí está la tilde por hiato acentual. Luego, la segunda tilde, ¿no es cierto? O la segunda regla de la situación especial es me dicen acá que hay una práctica y vamos a quitar las palabritas. A ver, dicen, pío se tilda, claro, profesor, pío se tilda, tilde en la i. Jugaría también se tilda, jugaría, tilde en la i. Fría también, ¿no es cierto? Fría, tilde en la i. Ahito también se tilda, tilde en la i. Veía se tilda, veías se tilda, veías, claro, pues no. Dos vocales abiertas átonas y la vocal cerrada es tónica. ¿Te das cuenta? Ahí está. Oídos también se tilda, ¿sí o no? Claro, hiato acentual. Herejía también se tilda. Heroína también se tilda. Vaído también se tilda. Alcancía también se tilda. Baúl también se tilda. Caída también se tilda. ¿Correcto? Ahí está. Porque forman hiato acentual. ¿Correcto? Es muy importante que recuerdes eso. Ahora, tilde en palabras compuestas. ¿Correcto? Palabras compuestas. ¿Por qué se le llama palabras compuestas? Porque de alguna manera están uniendo dos palabras o dos raíces. ¿Correcto? Las palabras compuestas respecto a la tildación se comportan como una sola palabra, ¿ya? Y de esta manera se someten a las reglas presentes o desarrolladas en el capítulo anterior. Por ejemplo, mira. Por ejemplo, por acá. Vamos a analizar estas palabritas, ¿no? Pisa, papel, es una palabra compuesta. Pero antes de, hay que decir lo siguiente, ¿no?
Pisa, ¿no es cierto? Acá está la mayor fuerza de voz en pi, es una palabra grave, ¿no es cierto? Ahí está. Y papel, ¿no es cierto? Papel, profe, la mayor fuerza de voz está acá, es una palabra aguda, mira, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a pasar, profesor, cuando estas dos palabritas se van a unir en pisapapel? ¿No es cierto? En pisapapel va a ser así, ¿no? Pisapapel. ¿Qué va a pasar? Va a mantenerse la tilde de la segunda, ¿no es cierto? De la segunda palabra, ¿no es cierto? Entonces esta palabra termina siendo una palabra ¿de qué tipo, profe? Una palabra aguda, correcto. Va a terminar siendo una palabra aguda. Ahí está. Muy bien. Luego tenemos décimo séptimo. Mira, mira, mira. Tenemos la palabra décimo y séptimo. Profe, ambas llevan tilde. Correcto, ambas llevan tilde. Mira, mira. Décimo esdrújula, ¿no es cierto? Séptimo esdrújula. Correcto. Hasta ahí estamos bien. Ya sabemos que acá está la mayor fuerza de voz. Ya sabemos que acá está la mayor fuerza de voz. Pero ¿qué va a pasar? Cuando dos palabras llevan tilde, ¿no es cierto? Y según por regla general, se pierde la tilde en la primera palabra y solamente se queda la segunda palabra por la tilde. ¿Correcto? O sea, sería así, ¿no? Décimo séptimo. ¿Correcto? O sea que solamente se queda la tilde en la segunda palabra, ¿no? Y es una palabra esdrújula. Esdrújula. ¿Correcto? Sigue siendo esdrújula. Y ahora, Tío Vivo es una... Bueno, era un juego antiguo, ¿no es cierto? En estas ferias donde de alguna manera uno arrojaba, ¿no es cierto?, los patitos como una pistolita, ¿no? Entonces, en Tío Vivo, ¿no es cierto?, en esta palabra Tío Vivo, vamos a encontrar dos tipos de palabras, ¿no? Por ejemplo, tío es una palabra grave, ¿no es cierto? Es una palabra grave. Acá está la mayor fuerza de voz en ti. Y vivo, ¿no es cierto?, también es una palabra grave, ¿no es cierto? Grave, ahí está. También es una palabra grave. Si yo uno la palabra tío vivo, mira, tío vivo, voy a encontrar que la mayor fuerza de voz va a estar allí. O sea que va a seguir siendo una palabra grave. ¿Correcto? Hay reglas que se deben seguir para conceptualizar esta unión de palabras, ¿correcto? Por eso es que vamos a ver que esta tildación de palabras compuestas se puede subdividir en dos tipos de palabras compuestas por guión y palabras o adverbios terminados en mente. ¿Ya? En la siguiente parte del video vamos a ver estas reglas, ¿correcto?